para 1819, Nueva España ha visto fracturadas las relaciones jerárquicas de dominación que habían estado presentes a lo largo de 300 años de vida colonial. Y el padre Mier se da cuenta de eso. Servando Teresa de Mier se da cuenta de eso y dice, bueno, si la Nueva España puede ser libre e independiente, porque ya en realidad España, la metrópoli, ya no tiene demasiada fuerza, y además es una monarquía decrépita y todas estas cosas que decía el padre Mier de España, pues entonces, ¿por qué caramba no somos independientes? Y el padre Mier decía, bueno, el problema en realidad no es ser independientes, el problema es que necesitamos un centro de unión que garantice la independencia. Necesitamos un gobierno. Ese es el asunto. Cómo formar un centro de unión que sea obedecido, decía el padre Mier, que sea obedecido por los pueblos, pero también por los ejércitos, por los comandantes realistas e insurgentes, que cómo lo van a obedecer. Y de pronto se pregunta el padre Mier, bueno, ¿por qué la gente obedece? Cuando la gente obedece en condiciones naturales, pues los hijos obedecen a los padres. Pero ¿por qué fuera de ese orden natural, doméstico, por qué la gente obedece? Y dice, bueno, pues la gente obedece por varias razones. Primero, obedece por tradición, por costumbre. Si estás acostumbrado a obedecer, siempre vas a seguir obedeciendo, pero eso ya no funciona con nosotros, porque nosotros rompimos con esa costumbre a la hora en que se inició la insurrección. La gente obedece porque son obligados a obedecer. El régimen los obliga por las armas a obedecer, y de pronto dice el padre Mier, pues eso ya no funciona tampoco con nosotros, porque el régimen se ha vuelto muy débil, y después de 10 años de guerra civil en que nos hemos rebelado en contra de la opresión, pues no vamos a caer atrás de lo mismo. Entonces dice el padre Mier, bueno, hay otra manera de hacer que la gente obedezca a un gobierno, y esa manera es que el gobierno sea electo por la gente, que la gente elija a sus propios gobernantes, porque entonces la gente va a ver al gobierno como algo propio. No voy a estar obedeciendo a alguien más, no voy a estar obedeciendo a mí mismo. Es decir, es esta lógica del sistema representativo. Dicen, bien, bueno, está bien, perfecto, vamos a reunir un congreso. Pero ¿cómo reunimos un congreso si estamos en guerra? Bueno, ¿cómo vamos a hacer que los hombres que están tomando las armas obedezcan a un gobierno? Pero bueno, si no podemos hacer elecciones, pues entonces vamos a pedirle a uno de los jefes insurgentes, como Guadalupe Victoria, él lo propone a Guadalupe Victoria, que Guadalupe Victoria nombre una junta, un congreso, con un diputado por cada una de las provincias. De preferencia que cada diputado sea de esa provincia, pero no es necesario. Y eso sí, muy importante, decía el padre Mier, que sea de la gente más descendida que haya. Luego, este congreso va a asumir el poder legislativo, tiene que nombrar un poder ejecutivo. Entonces, que el congreso, a su vez, elija al propio Guadalupe Victoria como jefe del poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo pues va a necesitar secretarías. Y en Mier piensa de inmediato en 3 secretarías: Hacienda, Relaciones, relaciones exteriores e interiores. Siempre fue el mismo ministerio en el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX. Y Hacienda, Relaciones y Guerra, por supuesto. ¿Qué legitimidad tiene eso? ¿Qué legitimidad tiene eso? El jefe militar, Guadalupe Victoria, que además no es el jefe militar más exitoso, no es ni siquiera como Guerrero. El Guerrero es mucho más exitoso militarmente que Victoria. Victoria nombra a unas 15 personas. Estas 15 personas dicen, pues somos el Congreso de la Nación, y nombramos al señor Victoria como presidente de gobierno, quien a su vez va a nombrar secretario de Estado. ¿Qué legitimidad tiene eso? El propio padre Mier lo decía, se dio cuenta de eso, no era ningún tonto. Decía, bueno, ¿y esto bastará? Pues basta y sobra. Y si los monos hablaran, estoy citando,
Y si los monos hablaran, bastaría con que ellos dijeran que representan a la nación, y con eso basta y sobra. Entonces, noten cómo Mier ya tenía una perspectiva futurista de la historia y veía cómo los monos en algún momento dirían que son diputados de la nación. No me refiero al Congreso, no sean narcisistas. No tiene ninguna legitimidad eso. Y sin embargo, Mier sabe que después de 10 años de guerra no hay muchas posibilidades más para poder erigir un centro de unión. Vean ustedes lo terrible de la situación. No es un asunto fácil. Erigir un gobierno independiente tiene esa fragilidad que la verdad es pasmante, y de eso se da cuenta. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Qué va a hacer Agustín de Iturbide? Unos meses después. ¿Sí o no va a nombrar a algunas personas, sus amigos, que él creía que eran de los más decentitos, que les van a formar una junta provisional gubernativa, que lo van a elegir a él jefe del Poder Ejecutivo, presidente de la Regencia, y que va a nombrar a su vez el secretario de Estado? ¿Se dan cuenta? Y eso que Iturbide es enemigo político de Mier. La fragilidad que descubrió Mier en la teoría, Iturbide la va a mostrar en la práctica. Y eso es lo que va a traer el gobierno. Bueno, el padre Mier está escribiendo este documento, no para la posteridad. A mí me gustó mucho ese documento, pero el padre Mier no estaba pensando en mí cuando lo escribió. Estaba pensando en un grupo de conspiradores que había en la región de Veracruz y que daban apoyo a ciertas causas y a ciertos individuos que favorecían gobiernos constitucionales. Entre estos conspiradores estaba un comerciante, Thomas Murphy, quien tenía vínculos con grupos de patriotas en Londres, en Filadelfia, en la propia España, en Cádiz, en Buenos Aires, en la Ciudad de México. Y esto nos habla también de este mundo extenso de redes de conspiradores que se habían venido desarrollando en todo el mundo atlántico al comenzar el siglo XIX. Un mundo de conspiradores que para el caso mexicano, que para el caso de la Nueva España, el más conocido es el de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, que había funcionado en la Ciudad de México entre 1811, más o menos, y 1814. Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Porque claro, Mier lo que está haciendo es escribir este documento para decir, en última instancia, hay que nombrar un poder ejecutivo que nombre secretarios de Estado, uno de ellos de Relaciones. Y el secretario de Relaciones tiene que nombrar a un ministro en Londres, porque la Gran Bretaña es la gran potencia que si nos da su reconocimiento como país independiente, ya seremos un país independiente. Mier lo que está haciendo es proponerse a sí mismo como ministro en Londres. Lo que está diciéndoles es, ayúdenme a escapar. Y efectivamente ustedes bien saben que si no en Veracruz, en La Habana, este grupo de conspiradores consiguió que Mier escapara rumbo a los Estados Unidos. No a la Gran Bretaña, pero a los Estados Unidos.